puede tener una constante, puede tener unos ceros, puede tener unos polos o ceros en cero, polos o ceros en cero. Entonces por eso le pongo ahí más o menos Q. Eso quiere decir que pues ese Q es un entero, una potencia entera, y si ese Q es positivo, pues la S está en el denominador. Si ese Q es negativo, pues la S estaría en el numerador. Y pues puede ser de cualquier valor entero. Inclusive podría ser, bueno, pues si es 0 no existe, porque S a la 0 pues es 1, entonces es como si no existiera. Entonces cualquier entero, 1, 2, 3, 4, 5, cualquier potencia. Pueden haber polos y puede haber un retardo. Puede haber un retardo. Esos ceros y esos polos, los Z1, Z2, etcétera, Zn, y los P1, P2, etcétera, hasta el P sub n, esos polos y esos ceros pueden ser reales o pueden ser complejos. Obviamente, si son complejos, pues está acompañado de su conjugado, ¿no? O sea, siempre tengamos presente que siempre que tengamos una raíz compleja, siempre va a estar su conjugado presente. O sea, los valores, las raíces complejas no están solas. Siempre está el complejo con su conjugado. Entonces, eso pues puede pasar en los valores de los ceros o en valores de los polos. Cualquiera de los dos. Entonces, como el diagrama de Bode, en lo que se trata es de obtener la magnitud y el ángulo de esta función, ¿sí? La magnitud y el ángulo de esta función. Entonces, en el caso de la magnitud, yo le aplico magnitud a la función, es aplicarle magnitud al lado y lado, ¿no? Magnitud de la función es magnitud de todo eso. ¿Okay? Y aquí tengo un producto. Un producto en el numerador y un producto en el denominador. Pero como S es una variable compleja y vamos a establecer específicamente que S va a ser igual a J omega, entonces pues todos estos valores pues tendrán su respectiva magnitud. De la magnitud de esta expresión pues va a corresponder a la magnitud de esto, por la magnitud de esto, por la magnitud de esto, por la magnitud, o sea, la magnitud de todos los factores que haya allí. La magnitud de este dividido en la magnitud de este, la magnitud de este, la magnitud de este, la magnitud de este. ¿Okay? Entonces, pero como resulta que en Bode no se utiliza la magnitud, sino que se utiliza 20 logaritmo de la magnitud. Entonces, cuando yo le aplico aquí 20 logaritmo de esa magnitud, al aplicarle 20 logaritmo de la magnitud, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Entonces esto va a ser igual con 20 logaritmo de la magnitud, esto va a ser igual a 20 logaritmo de la magnitud de K. Como todo esto está en el numerador y se está multiplicando, cuando se le aplica el logaritmo a un producto, ¿eso a qué es igual? A la suma. Entonces, como esto es un producto, entonces va a ser 20 logaritmo de la magnitud de K más 20 logaritmo de la magnitud de J omega más Z1 más 20 logaritmo de la magnitud
J omega más Z2, etcétera, más 20 logaritmo de la magnitud de J omega más Z sub m. ¿Y cuál es la magnitud de este término? La magnitud de eso es 1. ¿Y logaritmo de 1? 0. O sea que este término del retardo no va a influir en el gráfico de magnitud. El retardo no va a influir en el gráfico de magnitud. Pero aquí tengo solamente lo del numerador, ¿no? Ya inclusive pues nos dimos cuenta que ese retardo no va a influir. Y como esto está en el denominador, entonces cuando yo tengo una división y le aplico logaritmo a una división, ¿eso a qué corresponde? A la resta. Entonces todos estos términos lo que van a hacer es que van a restar. Entonces me va a quedar menos 20 logaritmo de la magnitud de J omega a la más o menos Q menos 20 logaritmo de la magnitud de J omega más P1 menos 20 logaritmo de la magnitud de J omega más P2 menos etcétera menos 20 logaritmo de la magnitud de J omega más P sub n. Y esto pues ya va a estar en decibelios porque le hemos aplicado 20 logaritmo de esa magnitud, entonces eso ya nos va a resultar en decibelios. Entonces, estando en decibelios, fijémonos que básicamente el resultado pues se constituye en una suma algebraica. Unos términos suman y otros términos restan. Entonces, eso es lo que hace muy sencillo pues hacer una gráfica de Bode manualmente, señor. Yo nunca había visto un menos Q, ¿cómo sería si, por ejemplo, después de menos 3 en la décima? ¿Qué significaría eso de los polos en cero? Pues que este no estaría, o sea, si aquí está la menos 3, pues pásalo para arriba, que queda el Q. Positivo. Claro, entonces pasan de ser polos a ser cero. A ser ceros, exacto. Ok, claro. Pasan de ser polos a ser ceros. Entonces, sí, o sea, este término pueden ser polos o ceros, Sí. en cero. Polos o ceros en cero. Si Q es positivo, pues está ahí en el medio. Y si Q es negativo, pues consideraremos que está arriba. Bueno, ¿qué pasa con el ángulo? Entonces, con el ángulo, o sea, si vamos a determinar el ángulo de GDS, entonces el ángulo de esa función, entonces pues ahí vamos a ir viendo con cada término pues qué sucede con ese ángulo, porque ese ángulo pues digamos que dependiendo de cómo sea acá pues tendrá un valor, dependiendo obviamente pues estos factores que están en el numerador pues son ángulos que de todas maneras van a sumar, ¿sí? Van a sumar, y estos ángulos que están acá en el denominador pues van a restar, como cuando yo tengo un valor complejo dividido en otro valor complejo, pues el ángulo resultante es la resta de esos dos ángulos, ángulo del numerador menos ángulo del denominador, y cada uno de estos tiene un ángulo. Entonces, bueno, básicamente lo podríamos decir el ángulo de la constante más el ángulo del término J omega más Z1 más el ángulo del término J omega más Z2 más etcétera, ¿sí? Más el ángulo del término J omega más ZM. Eso está en el numerador. Bueno, aquí este ángulo, entonces, ¿a qué correspondería en este término? ¿Cuál sería el ángulo de ese término? No sería, porque recuerden que ese es J omega, ¿no? Entonces sería menos J omega TD. Bueno, el J no, menos omega TD.
Sí, el J. Ese sería el ángulo. Porque el ángulo o sea, cuando S J omega, entonces me queda menos T de omega. ¿Sí? Entonces, ese sería el ángulo, que va a depender de la frecuencia. Va a depender de la frecuencia. Y todos estos términos, pues entonces también menos el ángulo de J omega a la más o menos Q menos el ángulo de J omega más P1 menos, etcétera. Cada uno de los ángulos que tenemos ahí. Entonces, en el caso del ángulo también se constituye en una suma algebraica. Simplemente es tener en cuenta todos los ángulos de los factores del numerador, todos los ángulos de los factores del denominador, y pues hacer la suma algebraica. Unos suman y los otros restan. ¿Okay? Bueno, entonces, cada uno de los términos, ¿cómo influye en el diagrama de Bode? Entonces, en el caso de la constante, otra cosa antes. Normalmente, entonces, nosotros expresamos la función de transferencia, pues, de esa manera, ¿no? Esa es como la forma estándar, ¿no? Pero, típicamente, para hacer el diagrama de Bode, lo que se hace es que se factorizan los valores de los ceros y los valores de los polos. Es decir, nosotros aquí tendríamos la K. Si yo factorizo el Z1, entonces ¿cómo me queda el factor? Ya cambiado a J omega. J omega sobre Z1 más 1. ¿Sí? Factorizando este Z1, ¿no? Este factor, ¿cómo quedaría? Este factor quedaría J omega sobre Z2 más 1, etcétera, ¿no? Así quedaría. Y en el caso de los polos, pues pasa algo similar, ¿no? Entonces, lo que está en el origen, pues queda igual, porque ahí no hay nada que factorizar. Pero entonces aquí tendríamos, Z1 por Z2, etcétera, por lo que haya, ¿no? Aquí P1, P2, etcétera, P1. Entonces, ¿cómo quedan los factores de los polos? J omega sobre P1 más 1, J omega sobre P2 más 1, etcétera. Los que hayan ahí. Entonces, en últimas, aquí me va a quedar una constante también. ¿Sí? Una constante. O sea, la constante original, digamos, que tiene la función, pero esa constante va a quedar multiplicado por los ceros factorizados y dividido en los polos, que también se factorizan. Pero eso me dará otra constante. O sea, eso será otra constante diferente, obviamente, a la constante K. Entonces, una constante en general, ¿sí? Una constante en general, ¿cómo me aporta al diagrama de Bode? Entonces, si la constante es un valor, pongámoslo, si la constante es un valor, su magnitud está entre 0 y 1. Si la magnitud de la constante está entre 0 y 1. O sea, 0.2, 0.8, 0.35, 0.97, cualquier valor entre 0 y 1. Entonces, al aplicarle logaritmo, ¿qué característica tiene ese valor resultante? Cuando yo le aplico logaritmo a un valor entre 0 y 1. Pequeño. Negativo. ¿Sí? Eso va a dar negativo. Cuando yo le aplico logaritmo a un valor que está entre 0 y 1, el resultado es negativo. Entonces, esto va a dar un valor negativo y multiplicado por 20, pues seguirá siendo negativo, ¿no? Eso quiere decir que en el diagrama de Bode, aquí tengo omega, aquí tengo los decibelios resultantes serán negativos. O sea, al aplicarle 20 logaritmo a esa constante que está entre 0 y 1, pues va a dar negativo. O sea, esto es cuando K, la magnitud de K está entre 0 y 1. Por eso la verdad me quedó claro. ¿Señor? No me quedó claro.
Cuando tú le aplicas logaritmo a un valor que está entre 0 y 1, el resultado es negativo. Y si lo multiplicas por 20, pues sigue siendo negativo. Como para tener una cosa en común, ¿no? Porque cada uno siempre es más de 1, ¿sí? No, puede ser mayor que 1. Puede ser mayor que 1. Pero entonces, ahí está el otro caso. O sea, cuando K, la magnitud de K, sea mayor que 1, entonces si le aplicamos logaritmo a un valor mayor que 1, pues da un valor positivo. Si lo multiplico por 20, pues sigue siendo positivo. Eso quiere decir que en este segundo caso lo que vamos a tener es unos decibelios positivos, ¿no? O sea, el aporte de la constante o son unos decibelios negativos o son unos decibelios positivos. ¿Cuándo son negativos? Pues cuando el valor de K, la magnitud está entre 0 y 1. ¿Cuándo son positivos? Pues cuando es mayor que 1. Son los dos casos que vamos a tener. ¿Cuál es el aporte de esta constante? El aporte de esta constante al diagrama de Bode. Será una cantidad de decibelios, o positivos o negativos. O sea, profe, ahí en esa constante no estamos hablando de K como tal, sino de la factorización de los polos y de los ceros también, ¿no? Sí, digamos, entonces para evitar ahí confusiones, llamemos esto una K total. Una K total. Una K total. O sea, que ya incluye los valores de los ceros y de los polos. Que ya incluye los valores de ceros y polos. Bueno, entonces, eso en cuanto a magnitud. ¿Sí? En cuanto a magnitud. ¿Qué pasa en ángulo? ¿Qué pasa en ángulo? En ángulo, entonces también tenemos dos situaciones. ¿Sí? Tenemos una situación cuando esta constante es positiva, o sea, 10, 20, 100, 1.000.000, ¿sí? Cualquier valor positivo. Entonces, ¿cuál es el ángulo de una constante positiva? Cero. No hay ángulo. O sea que, pues, en ángulo no hay aporte cuando la constante es positiva. Bueno, cuando la caso T, dijimos que la íbamos a llamar caso T. Cuando la caso T es positiva, entonces no hay ángulo. Pero cuando la constante es negativa, entonces, ¿cuál es el ángulo de una constante negativa? Pi o menos pi. O sea, puedo decir que es pi o puedo decir que es menos pi. O sea, 180 o menos 180. Da lo mismo. 180 o menos 180. Típicamente, pues, de manera estándar, lo que se toma es menos 180 para cuando la constante es negativa. Puede ser 180 o menos 180, pero pues de manera estándar lo que suele tomarse es menos 180 o menos pi. Pero pues normalmente nos referimos a los ángulos en grados, no en radianes. Entonces, por eso pues utilizo el menos 180. Entonces, la constante entonces en magnitud serán o unos decibelios positivos o unos decibelios negativos. Y en ángulo, o será 0 grados o será menos 180 cuando esa constante es negativa. Bueno. El otro término podría ser este término de S a la más o menos Q. Que dijimos pues que eso corresponde a polos o ceros en el origen, en ese igual a 0. Polos o ceros en ese igual a 0. Entonces, cuando tenemos polos en S igual a 0, es decir, en la nomenclatura que planteamos ahí, lo que dijimos fue que Q sea un valor positivo cualquiera. Q un valor positivo. Entonces, consideremos inicialmente que solamente que Q vale 1. Que Q vale 1. Es decir, es como si dijéramos que, y tomémoslo solo, G de S es igual a 1 sobre S. Solamente un polo en S igual a 0. O sea que esto me va a quedar 1 sobre J omega, cuando S es
Lo pasamos S a J omega. Entonces, cuando yo le aplico a esto, ¿sí? 20 logaritmos de la magnitud de J omega, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál es la magnitud de J omega? Pues la magnitud de J omega es omega, ¿no? 20 logaritmos de omega. Pero como este término, estoy diciendo que es un polo, en lo que teníamos acá, esto realmente era restando, ¿no? Estaba restando. O sea, aquí realmente lo que teníamos era menos 20 logaritmos de omega. Y pues, si yo le aplico 20 logaritmos a esto, pues me va a quedar menos 20 logaritmos de omega, porque este término está en el denominador. Va a estar en el denominador. Entonces, si nosotros le damos valores a omega, ¿qué pasa cuando omega vale 1? Logaritmo de 1, 0. Eso quiere decir que, pues, en omega igual a 1 tengo 0 decibelios. 0 decibelios. ¿Qué pasa cuando omega vale 10? Logaritmo de 10 vale 1. Y por 20. Entonces quedaría menos 20, ¿cierto? Supongamos que menos 20 es por aquí. Supongamos que 10 es por acá. La frecuencia 10. De esa frecuencia 10, menos 20 decibelios. Cuando omega vale 100, 2. entonces logaritmo de 100 vale 2, por menos 20 da menos 40. Entonces aquí tengo menos 40. Eso quiere decir que tengo eso. ¿Qué pasa cuando omega vale 0.1? Menos 10, ¿no? Menos 10. Por Y menos por... 20. Ah, no. No, menos 10 no. Menos 1. Menos 1 por menos, Menos 20. 1. 20. ¿Sí? Menos 1. Por menos 20. Por menos 20, pues da 20. Entonces supongamos que 20 es por acá. Supongamos que 0.1 es por aquí. 0.01 decibelios. Entonces, 20, 0.1. Entonces aquí lo que tenemos es una recta cuya pendiente es menos 20 decibelios por década. ¿Sí? Menos 20 decibelios, esa es la pendiente de esa recta. Y esa recta pasa por 1, por la frecuencia 1. Por ahí pasa esa recta. La frecuencia omega igual a 1. Pero dijimos que aquí tomamos que la Q fuera 1, ¿no? Pero supongamos que entonces la Q no es 1, sino que puede ser cualquier otro valor. 2, 3, 4. Entonces, si esto no es J omega simplemente, sino que está elevado a la Q, entonces al estar elevado a la Q, por regla de logaritmo, ese Q, ¿qué le pasa? Baja, ¿cierto? O sea que yo puedo poner ese Q aquí, ¿cierto? Entonces ese Q puede ir acá. Y al poner ese Q ahí, ¿qué cambia? Pues que ya la pendiente no va a ser de menos 20 decibelios por década, sino que va a ser de menos 20 Q decibelios por década. Eso quiere decir entonces que si el polo es sencillo, el polo en cero es sencillo, o sea, es uno solo y Q vale 1,
pues la recta será de menos 20 decididos por década y va a pasar por 1. Si el polo es doble, la recta será de menos 40 decididos por década. Si el polo es triple, menos 60. Si es cuádruple, menos 80. Pero en todos los casos la recta pasa por 1. ¿Sí? En todos los casos va a pasar por 1. Lo que pasa es que, y será pendiente negativa, pero será más inclinada entre más alto sea el orden del polo. Entonces, la pendiente cambia en función de esa potencia del polo en cero. ¿Okay? Cambia en función de eso. Eso por la parte de magnitud. ¿Qué pasa por la parte de ángulo? La parte de ángulo. Entonces, en la parte de ángulo, ¿cuál es el ángulo de J omega? Solo J omega, el ángulo de J omega. Ángulo de J omega. El ángulo de eso. Ese valor J omega, ¿qué ángulo tiene? ¿Cuánto? Menos 180. ¿Por qué menos 180? Menos 180 es cuando es un valor real negativo, ¿no? Pero ahí tengo, o sea, algo omega, perdón, J algo. O sea, es un valor imaginario puro. ¿Cuál es el ángulo de un valor imaginario puro? 90 grados. 90 grados. El ángulo de un número imaginario es 90 grados. Y medios, 90 grados. Entonces, si yo tengo un polo solito, en el origen, en S igual a 0, pues es 90 grados J omega, pero como aquí esto está en el denominador, entonces va a ser menos 90. Entonces supongamos que por acá menos 90. Entonces menos 90 es el ángulo de J omega, estando, bueno, de 1 sobre, más bien, pues de 1 sobre J omega, ¿sí? De 1 sobre, para indicar que está en el denominador y que es un polo. ¿Okay? Que es un polo. Pero si lo generalizamos a la potencia Q y decimos, no, no es sencillo, es doble, o es triple, o es cuádruple, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente va a pasar que va a ser menos 90Q, cuando esto es a la Q. Porque si es al cuadrado, ¿qué pasa si es al cuadrado? Si es al cuadrado, ¿qué pasa con el J? Queda menos 1. Entonces queda un valor negativo. Y al quedar un valor negativo, el ángulo es menos 180, o sea, menos 90 por 2. Si fuera el cubo, entonces pues es como si tuviéramos menos 90 y menos 90. Y así, dependiendo de la potencia. Entonces por eso el ángulo simplemente va a ser menos 90Q siendo un polo. Siendo un polo. Ahora, ¿qué pasa si la Q es negativa? Es decir, si este término en lugar de estar en el denominador, está en el numerador. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar ahí? Que este Q, al ser negativo, entonces hace que menos por menos sea más, y entonces la pendiente ya no va a ser negativa, sino que ahora la pendiente va a ser positiva. Entonces ahora vamos a tener algo como esto. Algo así. Entonces, cuando lo que tenemos es ceros en el origen,
sea, este término está en el numerador, entonces las pendientes son positivas. Pero siempre va a pasar por 1. Siempre va a pasar por 1. Pero pues, entre mayor sea la potencia, más inclinada será la recta. Entonces, en general, esta pendiente va a ser 20Q decibelios por década. Cuando son ceros en el origen, la pendiente es positiva, 20Q. Ahí normalmente siempre vamos a tener como por regla de que los ceros van a tener pendientes positivas, los polos van a tener pendientes negativas. ¿Sí? Es como una regla ahí que se va a cumplir en general. Los ceros, pendientes positivas, los polos, pendientes negativas. Y en el caso del ángulo, entonces los polos tienen ángulos negativos y los ceros van a tener ángulos positivos. Entonces acá lo que vamos a tener es que el ángulo va a ser 90Q, cuando lo que tenemos es un término J omega a la Q, o sea, ¿sí? Un cero en el, obviamente en el numerador, cero en el origen. Entonces, polos, ángulos negativos, cuando están en el origen son menos 90Q, ceros en el origen, el ángulo va a ser 90Q. Bueno. Tenemos entonces ahora el caso de los ceros o de los polos reales. Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo que tengo es un término J omega, si es un cero, pues J omega sobre un Z más 1. ¿Sí? Esa es la forma del cero real. ¿Sí? J omega sobre el valor del cero más 1. La forma general. Cuando le aplicamos 20 logaritmo a esto, entonces tenemos 20 logaritmo de la magnitud de J omega sobre Z más 1 para la parte de magnitud. Entonces aquí como lo que se trata es de hacer lo que se llama una aproximación asintótica, y una aproximación asintótica lo que quiere decir es aproximar a rectas, ¿sí? A rectas. Entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí? Aquí se plantean dos situaciones. Una situación en la cual el valor imaginario es mucho menor que el valor real, que es 1 en este ahí. El valor real que hay ahí es 1. O sea, cuando omega sobre Z es mucho menor que 1. Entonces, cuando omega sobre Z es mucho menor que 1, lo que se plantea es, bueno, si es mucho menor, pues despreciémoslo. Y si despreciamos esa parte imaginaria, me queda magnitud de 1, 1. Logaritmo de 1, 0. Entonces, si se considera que por aquí tengo el valor del 0, entonces lo que se considera es que para valores inferiores a ese valor del 0, pues el aporte en decibelios es 0. Porque lo que se considera es que la parte imaginaria va a ser muy pequeña. Es una aproximación, ¿no? Lo que se está haciendo ahí, una aproximación. Ahora, lo otro que se plantea es que omega sobre Z sea no mucho menor, sino mucho mayor. Entonces, ahí lo que se desprecia es el 1. Entonces, al despreciar el 1, simplemente me va a quedar magnitud de
J omega sobre Z. La magnitud de J omega sobre Z, pues es omega sobre Z. Entonces, en la medida en que esta omega tiene valores de potencias de 10 de Z, entonces arranquemos con omega igual a Z. Omega igual a Z, pues obviamente Z sobre Z, 1. O sea que me da 0. Pero cuando la frecuencia es 10Z, tengo la omega. Cuando la frecuencia es 10Z, entonces pues 10Z sobre Z, pues 10. Logaritmo de 10, 1 por 20, pues me da 20. Eso quiere decir que pues en 10Z voy a tener 20 decibelios. De forma similar, pues cuando hagamos el cálculo en 100Z, pues va a ser 40 decibelios. De tal manera que la aproximación lo que plantea es algo de esta manera. Entonces, en el caso de los ceros reales, a la para valores inferiores a la frecuencia del cero, se considera que el aporte es cero. O sea, no hay aporte. A partir de ahí, a partir del valor del cero, entonces, por cada década aumenta 20 decibeles. Cada década va a aumentar 20 decibeles. Pero si nosotros generalizamos esta situación y planteamos que no es un cero sencillo, uno solito, sino que por ejemplo esto está elevado a una potencia P, una potencia P. Entonces, si eso estuviera elevado a una potencia P, por regla de logaritmo, pues esa potencia P pues queda multiplicando acá. De tal manera que entonces la pendiente en general de esta recta va a ser 20 veces P decibelios por década. Entonces, si el cero es sencillo, pues será de 20 decibeles por década. Si el cero es doble, 40 decibeles por década. Si el cero es triple, 60 decibeles por década. Pero en todo caso serán unos decibelios positivos a partir del valor del cero. A partir de ahí arranca el aporte. Decibelios positivos. Entonces, eso sucede en la parte de magnitud. ¿Qué sucede en la parte de ángulo? Entonces, en la parte de ángulo, tengo la frecuencia del cero. Entonces, cuando la frecuencia corresponde al valor del cero, aquí, si yo reemplazo omega por z, entonces, z sobre z da 1. O sea que me queda 1 más j. ¿Cuál es el ángulo de 1 más j? 45 grados, ¿cierto? Cuando la parte real y la parte imaginaria son iguales, el ángulo es 45 grados. Entonces, a la frecuencia del cero voy a tener 45 grados. A la frecuencia del cero tendría 45 grados. ¿Qué pasa una década antes? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos .1z, que sería una década antes. Entonces, cuando estoy una década antes, se considera pues que esta parte imaginaria es muy pequeña con respecto al 1, algo como lo que planteamos acá. Y entonces si es muy pequeña se desprecia, entonces me queda solamente el 1, y si me queda solamente el 1, el ángulo del 1 es 0. Entonces lo que vamos a tener es que hasta una década antes tengo 0 grados.
¿Qué pasa una década después? Una década después, entonces lo que se considera es que, pues, 10, aquí me va a quedar una década después, 10z sobre z, 10. 1 más j10. Ese 1 más j10, pues ahí ya se considera que el 1 es suficientemente pequeño que se puede despreciar, y como quedaría j10, el ángulo de j10 es 90 grados. Y mucho más, pues para valores superiores a eso, ¿no? Eso quiere decir que a partir de una década después se considera que el ángulo ya es 90 grados. Y entre una década antes y una década después, lo que se considera es una variación lineal de la fase. Una variación lineal de la fase. Entonces, el aporte en ángulo de un cero sencillo es a la frecuencia del 0, 45. Una década antes, 0. Una década después, 90. Y hay una variación lineal en ese rango. Si el 0 no es sencillo, sino que el 0 tiene una multiplicidad p, entonces estos ángulos se multiplican por p. Esos ángulos se van a multiplicar por p. ¿Okay? Al tener una multiplicidad p. Entonces, si es un 0 doble, pues esos ángulos van por 2. Si es triple, pues esos ángulos van por 3, etc. Bueno. ¿Qué sucede si entonces ahora, en lugar de considerar ceros reales, consideramos polos reales? Es decir, que planteáramos que la g de j omega entonces sea ahora 1 sobre j omega sobre p más 1, y generalicémoslo de una vez elevado a la r, o sea, una potencia. Una potencia r cualquiera. Entonces la diferencia es que mientras este factor considerábamos que estaba en el numerador, este pues está en el denominador, y al estar en el denominador, entonces lo que va a hacer es restar menos 20, ¿sí? Menos 20 logaritmo. Entonces eso hace que en el gráfico de magnitud, si por acá tengo el valor del polo, entonces de forma similar a lo que se planteó para el 0, antes de la frecuencia del polo voy a tener 0 decibelios, y a partir de la frecuencia del polo, entonces los decibelios ya no van a ser positivos, sino que van a ser negativos. Entonces aquí para 10p, aquí para 100p, entonces acá tendremos para una década después menos 20, 2 décadas después menos 100, y entonces aquí me va a quedar una recta que en general su pendiente va a ser menos 20 R decibelios por década, generalizándolo con la multiplicidad R. Entonces lo que decíamos hace un rato, ¿no? Los ceros me dan decibelios positivos y los polos me dan decibelios negativos. Y la pendiente de los ceros es positiva, la pendiente de los polos es negativa. En ángulo, entonces va a pasar algo similar. En ángulo, entonces, si tengo aquí el valor del polo, por acá una década antes del polo, por acá una década después del polo, entonces, a la frecuencia del polo,
¿qué voy a tener? Voy a tener menos 45. Una década después voy a tener menos 90. Y entonces, lo que vamos a tener es, hasta una década antes, 0 grados. A partir de una década después, menos 90. Y en medio de ese rango, una variación lineal. Pero, pues si lo generalizamos con la multiplicidad n, entonces esto será menos 45r y menos 90r. Generalizándolo con esa multiplicidad. Pero dijimos que los polos y los ceros, pues no solamente pueden ser reales, sino que pueden ser complejos. Entonces, si por ejemplo tenemos la función g de s de la siguiente forma, omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega n s más omega n cuadrado. Lo planteamos de esa manera porque ya dijimos, ¿no? Lo recordamos. Siempre que tengo una raíz compleja está su conjugado. Y cuando yo multiplico una compleja con una conjugada, me queda una cuadrática. Y entonces esa raíz, ese par de raíces complejas conjugadas van a estar asociados a un parámetro zeta y a un parámetro omega n. Van a estar asociados a estos parámetros zeta y omega n. Pero como lo que dijimos es que hacemos s igual a j omega, entonces g de j omega va a ser igual, entonces omega n cuadrado sobre j omega cuadrado más 2 zeta omega n j omega más omega n cuadrado. Entonces, así como en el caso de los reales se expresa de manera estándar j algo más 1, en el caso de los complejos conjugados, de manera estándar lo que suele hacer es expresarse de tal manera de que el valor real sea unitario de forma estándar. Entonces, para que sea unitario, pues lo que hacemos es factorizar el omega n cuadrado, ¿no? Entonces, si yo factorizo el omega n cuadrado, este omega n cuadrado factorizado del denominador con el omega n cuadrado del numerador se van a cancelar. Entonces, acá arriba me va a quedar un 1, entonces aquí me va a quedar j omega cuadrado sobre omega n cuadrado, porque lo factoricé, más 2 zeta j omega y más 1. Ahí lo que hicimos fue factorizar el omega n cuadrado. Bueno, y aquí me queda, como lo factoricé al cuadrado, aquí me queda sobre omega n, ¿no? Porque aquí hay un omega n. Al factorizarlo, ahí queda un omega n. Esto acá, pues, podríamos, como esto está al cuadrado y esto está al cuadrado aquí, entonces podríamos dejar un solo cuadrado, podríamos dejarlo de la siguiente forma. J omega sobre omega n todo al cuadrado. Podríamos dejar de esa manera. Entonces, cuando tenemos raíces complejas, la cuadrática asociada a las raíces complejas la expresamos de manera estándar así, de esta forma. Y en este caso, entonces, la aproximación asintótica para el diagrama de Bode corresponde a lo siguiente.
Entonces lo que se hace es ubicar el valor de omega n en el eje de frecuencia. Entonces supongamos que omega n está por aquí. Aunque está por ahí. Y entonces, haciendo una aproximación similar a lo que se plantea acá, lo que va a resultar es que para frecuencias inferiores a omega n se considera que el aporte en decibelios es 0. Como aquí estoy considerando que esto está en el denominador, entonces serían polos. ¿Okay? Van a ser polos. Y como son polos, entonces la recta tiene pendiente negativa. Eso quiere decir que eso me va a resultar en decibelios negativos a partir de esta frecuencia. Entonces, a partir de esa frecuencia, una década después, o sea, por aquí en 10 omega 1, 10 omega n, como esto es una raíz cuadrática, entonces lo que me va a resultar es en magnitud menos 90 grados. Sí, entonces estamos en magnitud. Porque es cuadrática. 35 por 2. Señor. Menos 90. Ah, perdón, qué pena. Menos 40 decibeles. 40 Menos 40 decibeles. O sea, la pendiente no es de 20, de menos 20, sino de menos 40. ¿Por qué? Porque es cuadrática. Entonces, pues, la recta se aproxima de esa manera. Eso en magnitud. En ángulo, ¿qué pasa en ángulo? Entonces, en ángulo, lo que va a pasar es que tengo omega n. Entonces, a la frecuencia omega n vamos a tener menos 90 grados. Ahí sí, menos 90 grados. A la frecuencia omega n. Una década antes, 0,1 omega n, pues va a tener 0. Y una década después, voy a tener menos 180. Así. Esa es la aproximación asintótica. Si se mirara cómo es la curva real del diagrama de Bode, ahí va a influir el valor de este zeta, el valor del zeta. Entonces, dependiendo del valor del zeta, ya en la curva real como tal, pues va a haber una cierta variación en la forma, pero cuando se hace la aproximación asintótica, pues ese zeta no se está teniendo en cuenta. No se tendría en cuenta el valor del zeta. ¿Okay? Bueno, entonces acá estamos considerando que sean polos complejos. Pero también, pues podría pasar que esto está elevado a una potencia. Entonces supongamos que esto está, ya vamos en PQ, ¿qué le ponemos? Pongámosle a S, no, En fin. pongámosle a T. Entonces si tienen una potencia T, pues esta pendiente en general va a ser menos 40 T decibelios por década.
no fueran polos complejos sencillos, sino que fueran dobles o triples o cualquier potencia. Y de forma similar pasaría aquí con los ángulos, ¿no? Entonces, si tuviera una multiplicidad t, pues esto va a menos 90t y menos 180t. Ahí se multiplica por t. Si hubiera una multiplicidad en esos polos complejos conjugados. ¿Qué pasa entonces ahora si en lugar de ser polos complejos conjugados fueran ceros complejos conjugados? O sea, que estuvieran en el numerador. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos planteado, si están en el numerador, entonces la pendiente no sería negativa, sino que sería positiva, ¿no? Entonces, esta sería para ceros complejos conjugados. Entonces también hasta omega n es 0. A partir de ahí, la recta entonces ya no va a ser dependiente negativa, sino que va a ser dependiente positiva. Si no están en el denominador, sino que están en el numerador, o sea, haciendo ceros. Y de forma similar, en el caso del ángulo, entonces pues ya no serían ángulos negativos, sino que serían ángulos positivos. Entonces, algo así. Entonces, en el caso de que fueran ceros complejos conjugados, los ángulos serían positivos. Aquí sería 90t, si utilizamos la misma multiplicidad, 90t o 180 por t. Bueno, y finalmente, el término que nos queda pendiente es el del retardo. Término del retardo. Entonces, tenemos que G de J omega, bueno, en principio pongámoslo G de S igual a E a la menos de S, o sea, un retardo puro. Pero como es S es igual a J omega, entonces nos va a quedar E a la menos J omega sub D. S igual a J omega. Entonces, magnitud de esto, ya dijimos, magnitud de eso, que es un valor complejo, pues es 1, entonces logaritmo de 1 pues es 0, entonces por eso un retardo no afecta la gráfica de magnitud. ¿Sí? Un retardo no afecta la gráfica de magnitud, pero en ángulo pues entonces sí va a haber un valor porque el ángulo es este. Ese sería el ángulo. Bueno, con el signo menos, tomando el signo menos también. Pero entonces ese retardo no tiene una aproximación asintótica. No hay una aproximación asintótica, sino que lo que toca es, para cada frecuencia, adicionar ese ángulo negativo de acuerdo al valor del retardo. Entonces, ese ángulo negativo menos omega, el ángulo es menos omega t sub d, este ángulo se adiciona al diagrama de Bode que tengamos. Es decir, cuando existe retardo, uno lo que hace es elaborar el diagrama de Bode sin tener en cuenta el retardo y al final se incluye el efecto del retardo. Entonces, a cada valor o en diferentes puntos de frecuencia se adiciona ese retardo. Ya lo haremos ahora con un ejemplo para que de pronto quede un poco más claro esa adición del retardo. En magnitud no va a tener efecto, pero en fase pues sí toca adicionar.
al final. Al final se adiciona. Entonces esos son los diferentes aportes que uno tendría en cuenta para los diferentes términos que puede tener una función de transferencia y construir el diagrama de boda. Entonces, pues, empecemos a hacer un ejemplo con unos valores de alguna función cualquiera, pues para que miremos ese efecto. Entonces, vemos va a quedar cortado el ejercicio. Avanzamos para que no nos quede ahí cortado. Camila, ahí está. Diego Andrés. Diana Vanessa. Juan Manuel. Fabio Andrés. Carlos Humberto. Lady. Miguel. Daniel José. Semi semi porque el eje horizontal es logarítmico, pero el eje vertical es lineal. Bueno. No, este es logarítmico. Está logarítmico. Es semi-logarítmico. Semi-logarítmico. Ah, sí, semi-logarítmico.